Abundante paz y gracia. Qué grato honor poder estar con cada uno de ustedes una vez más por este canal de YouTube. Mi nombre es Darby Cepeda y este es su espacio Teología Viva. Verdad que piensa, verdad que transforma, verdad que trasciende. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca de Cristología y específicamente una rama de la Cristología que se llama Cristología creyente. Durante esta semana y las semanas pasadas he estado compartiendo varios temas bien interesantes de educación teológica. Uno de los objetivos principal y esencial de este canal de YouTube es orientación teológica, educación teológica. Si te gusta el contenido que estamos compartiendo, nos gustaría que le dé like al video, lo comparta y te suscriba y active la campanita. Pues nada, en esta ocasión estaremos hablando de Cristología y vamos a iniciar definiendo la Cristología. Y esta es la disciplina teológica que tiene como objetivo de estudio la confesión creyente de Jesús de Nazaret como Mesías e Hijo de Dios. La palabra Mesías viene del hebreo Mashiach, que quiere decir ungido, y en griego es Christos, de donde viene la palabra que tenemos en castellano del griego Cristo. Entonces, como decía anteriormente, la cristología estudia la persona y la divinidad de Cristo Jesús. La cristología, mientras desarrollaba este estudio, analizaba y profundizaba en él, me daba cuenta y a entender que la cristología se puede subdividir en varios subtemas o varias ramas. Tenemos la cristología creyente, la cristología histórica, la cristología bíblica, la cristología histórico-dogmática y la cristología sistemática. Entonces, la podemos subdividir en esas cuatro líneas. Y vamos a empezar con la primera, que es la cristología creyente. Ahora, antes de ir adelante con esto, quiero que estemos atentos con el peligro latente que nos puede cautivar si no estamos atentos cuando estamos estudiando la teología en el área de la cristología. Y ese peligro es estudiar a Cristo como se estudiaría la vida de Platón, de Gandhi u otro personaje que no influyen en nuestra conducta, ni cambia nuestro parecer, ni nos eriza la piel. Cristo no puede ser estudiado como cualquier otro personaje. La cristología no debe de ser estudiada como cualquier material académico. Más que estudiar a Cristo, debemos aprender a Cristo y aprender a Cristo. Hay una gran diferencia. Aprender a Cristo y aprender a Cristo. Aprender a Cristo es recibir sus enseñanzas. Efesios capítulo 4, verso 20 dice, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y la versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera, Efesios 4:20, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Entonces, aprender a Cristo es recibir su instrucción, pero a pesar de recibir su instrucción, tenemos que aprender a Cristo mientras estamos estudiando la cristología. Y aprender es aferrarse con todo el ser a una realidad, a una enseñanza. Es hacerlo vida propia, tomarlo completamente, vivir en él y por él. Entonces, por eso Filipenses capítulo 2:12 dice, por tanto, más queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos, hagan efectiva su propia salvación con profunda
reverencia. Entonces, si el frío estudio de la teología en general y la cristología en particular no es puesto en el fuego de la palabra para que hierva en nosotros y arde en nuestros corazones, entonces será un témpano resbaladizo que nos estampará contra el suelo. Solo una mente renovada y transformada a la mente de Cristo puede aprehender a Cristo, puede aferrarse de manera completa, de manera personal, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos entonces con cristología creyente. En esta cristología, el acercamiento a la figura histórica de Jesús no se realiza desde un ámbito neutro de comprensión, sino desde el testimonio creyente de la comunidad de fe. Desde la perspectiva de la iglesia cristiana primitiva, consignado, registrado y manifestado en el canon de los libros que componen el Nuevo Testamento. De hecho, los apelativos, epítetos y títulos Cristo e Hijo de Dios son en sentido propio y verdadero testimonio y confesiones de fe. El objetivo último de la cristología como disciplina teológica es mostrar que solo una mirada aquilatada, acrisolada, verificada y graduada a la luz de la fe es capaz de dar razón de modo verdaderamente creíble y significativo para nosotros acerca del acontecimiento Jesucristo. Hablando de la reflexión cristológica, podemos ver que el criterio normativo para toda reflexión cristológica irrenunciable para todo teólogo o figura teológica es la historia humana de Jesús de Nazaret, tal como se encuentra testificada en el Nuevo Testamento y tal como ha sido recibida en los creyentes de la iglesia a lo largo del tiempo, especialmente los grandes concilios cristológicos de la antigüedad. Cuando observamos la cristología, es positivo y es menester que podamos estudiar los grandes concilios cristológicos de la antigüedad. Y estos concilios fueron el concilio de Nicea primero, el concilio de Constantinopla primero, Éfeso y el concilio de Calcedonia. El de Nicea aconteció en el año 325 después de Cristo. Este concilio combatió la herejía del arrianismo. ¿Qué establecía el arrianismo? Que Cristo no era divino, sino humano. O sea, el arrianismo negaba completamente la divinidad y la deidad de Cristo. Cuando se convocó a este concilio, a un debate, entonces vino una definición cristológica y se llegó a la conclusión que Jesús es verdaderamente Dios, consustancial con el Padre, o sea, de la misma sustancia y de la igual naturaleza que Dios, el Padre. Ahí estuvo como resultado teológico y doctrinal la formulación del credo niceno. Otro concilio cristológico fue el de Constantinopla primero, en el año 381 después de Cristo. Allí se combatieron las herejías del arrianismo tardío y el apolinarismo. Esta herejía, el apolinarismo, negaba la plena humanidad de Cristo. O sea, estos decían que Cristo no era humano, sino solamente divino.
se llegó entonces a la definición cristológica en el año 381 después de Cristo, que Cristo es completamente Dios y completamente hombre, con alma racional. Aquí, en el 381, todas las iglesias se reunieron para refutar la herejía de que decía que Cristo era solamente Dios y que Cristo era solamente humano. Se llegó a la conclusión de que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Si usted ha escuchado en su iglesia esta terminología, ya se empezó a usar desde el año 381 después de Cristo. Los resultados doctrinales de este concilio se reafirma y amplía el credo niceno. Entonces se llama acá credo niceno constantinopolitano. Entonces, otro acontecimiento importante de la historia de la cristología ocurrió en el año 431 en el concilio Éfeso, donde se combatió el nestorianismo, que implica y que decía y señalaba la división de las naturalezas. O sea, el nestorianismo establecía que en Cristo Jesús habían dos personas, que estaba la persona de Jesús de Nazaret y la persona del Cristo eterno. Esto me llama la atención porque yo he escuchado a veces predicadores que han dicho, bueno, una cosa es Jesús de Nazaret, pero otra cosa es el Cristo eterno, y eso se llama nestorianismo, algo que fue acusado como herejía en el año 431 en el concilio de Éfeso. ¿Por qué? Porque en ese concilio, en ese consenso, en ese debate, se llegó a la conclusión que Cristo es una sola persona con dos naturalezas. O sea, no hay una diferencia entre Jesús de Nazaret y el Cristo eterno. O sea, Jesús de Nazaret es Dios encarnado. O sea, el verbo hecho carne cuando fue engendrado por el Padre y fue puesto en el vientre de la Virgen María, ahí estaba Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Entonces ahí estaba el Cristo eterno operando en dos naturalezas, una humana y otra divina. O sea, aquí entonces se combate el nestorianismo. Se llegó a la conclusión de que no hay dos personas en Jesús, porque el nestorianismo establecía que habían dos personas, Jesús el humano y el Cristo eterno. Imagínense si está la Trinidad y entonces este hombre está hablando de una dualidad, o sea, dos personas en Jesús. Entonces, al final, como dije anteriormente, se llegó a la conclusión de que en Jesús hay dos naturalezas, una humana y una divina. Aquí se llegó a la conclusión de una unidad hipostática reconocida. Y entonces el nestorianismo fue condenado. Y una de las razones que Nestorio, que fue quien promulgó esta herejía, decía que habían dos personas porque María no podría ser Theotokos, o sea, madre de Dios. Él decía, María es madre de Jesús de Nazaret, pero no del Cristo eterno. Pero en realidad María fue el medio para que el Cristo eterno asumiera una naturaleza humana. Pero no habían dos personas. Es una sola persona, el Cristo eterno, con dos naturalezas, 100% hombre, 100% divino. Y entonces otro acontecimiento que ocurre en la historia de la cristología ocurrió en el año 451 después de Cristo, y es cuando entra en vigencia el concilio de Calcedonia. Aquí se combate un pensamiento que se llama monofisismo. Este pensamiento, esta herejía, decía que había una sola naturaleza divina. O sea,
que la naturaleza humana fue absorbida o diluida por la divina, como una gota de vino en el mar. O sea, una vez que el Cristo eterno viene a la tierra, la humana fue absorbida y entonces solamente estaba la divina. La definición cristológica que se llegó en el año 451 después de Cristo fue la siguiente: Cristo es una persona en dos naturalezas, divina y humana, sin confusión ni separación. Entonces, el resultado doctrinal en este concilio fue la definición calcedonia, fórmula clásica de la cristología ortodoxa. Debemos de entender que el cristianismo está esencialmente referido a la aparición de una persona en el contexto de la Palestina del siglo I, que porta la salvación definitiva de Dios para todos los hombres. Y esa persona se llama Jesucristo, 100% Dios, 100% humano. Ahora, ¿dónde está el enfoque del cristiano en la teología creyente? Podemos ver que los cristianos o el enfoque cristiano no se cifra, no se reduce ni se limita en una suerte de sistema doctrinal, en una moral más o menos novedosa, ni siquiera en un libro sagrado, sino en la persona de Jesucristo. Los creyentes nos enfocamos y basamos nuestra fe no en un libro, sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios viva, encarnada. La teología cristiana tiene en la cristología su punto de partida, su origen, su criterio último de validación, aprobación y confirmación. El origen e inicio de la cristología es Cristo. Su confirmación, aprobación y validación es Cristo. Si la fe nuestra no está centrada en Cristo, estamos perdiendo nuestro tiempo y realmente no podemos ser considerados cristianos. El origen de nuestra fe, el núcleo, el génesis, es Cristo, y la culminación, la validación, la confirmación de que tenemos esa fe es Cristo. Cristología que no enseña esto está desligada totalmente de la verdadera cristología en teología. Porque el cristiano solo sabe cómo es Dios y quién es el hombre contemplando a Cristo. El cristiano solo sabe cómo es Dios contemplando el rostro humano de Cristo. Por eso Jesús en Juan capítulo 14, verso 6 dice: solamente por mí se puede llegar al Padre. Dice el verso 6, Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Y el 7 dice: si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Y el verso 9 dice Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Solamente podemos ver el rostro de Dios contemplando el rostro humano de Cristo. Y esto lo podemos hacer estudiando cristología, que es el estudio acerca de la persona, obra, muerte, sepultura, resurrección y vida de nuestro Señor Jesucristo. Solo sabe quién es el hombre contemplando el rostro divino de Cristo. El rostro divino de Cristo, pues nuestro sumo sacerdote puede complacerse de nuestras debilidades, porque Él también estuvo sometido a la misma prueba que nosotros, solo que Él jamás pecó. Hebreo 4, verso
15. El cristiano solo sabe cómo es Dios y quién es el hombre contemplando a Cristo. La disciplina cristológica se realiza como un todo, atendiendo a 3 momentos o partes diferenciadas. Esas 3 partes son la cristología bíblica, la cristología histórico-dogmática y la cristología sistemática. Hay algo que debemos apreciar y es que la cristología bíblica hunde sus raíces en la eternidad y en la divinidad del Verbo y empieza a brotar con la afirmación de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con la incredulidad de Tomás ante el resucitado: Señor mío y Dios mío. ¿O acaso con la de María Magdalena, llena de gozo y de asombro cuando dice: hemos visto al Señor resucitado, en Juan 20, verso 18? Entonces vamos a ver aquí cuál es el enfoque de la cristología bíblica, el enfoque de la cristología histórico-dogmática y la cristología sistemática. La fuente principal de la cristología bíblica es la Biblia. Su método es exegético histórico y el objetivo de la cristología bíblica es entender cómo es Cristo presentado en las Sagradas Escrituras. La cristología histórico-dogmática, su fuente principal es la historia de la iglesia, como hemos visto aquí, los diferentes concilios. Su método: análisis teológico histórico. Objetivo: comprender el desarrollo de los dogmas cristológicos. Ahora tenemos la cristología sistemática, cuya fuente principal es la Biblia, más la tradición, más la razón. Su método: relación teológico-filosófica. Su objetivo: formular una comprensión coherente de Cristo para hoy. Cada una de estas 3 ramas o enfoques nos vislumbran, nos señalan a Cristo desde la historia, desde el exégesis, desde la tradición y desde la dogmática. Podemos finalizar diciendo que así la cristología, partiendo del fundamento originario de la fe en Cristo Jesús, consignado, manifestado en los escritos del Nuevo Testamento, hace un desarrollo histórico por las diversas formulaciones a las que esa fe normativa ha dado lugar a lo largo de los siglos, para terminar en una reflexión actual, presente, ahora. Esa reflexión actualizada debe de atender a los elementos específicos que delimitan el espíritu de cada tiempo. Presenta de nuevo y de modo creíble la figura de Jesucristo como propuesta de sentido para todos los hombres. Cuando usted estudia a Cristo o la cristología, puede suceder lo siguiente. En definitiva, encontrarás en una cristología sensata y equilibrada, vas a encontrar al Cristo trascendente que se hace descendente para ser condescendiente. Y el Cristo trascendente lo podemos encontrar, el Cristo trascendente lo podemos encontrar en Juan capítulo 1, verso 1 al 5, cuando dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ello. Ahí tenemos el Cristo trascendente, que entonces se hace descendiente en Juan capítulo 1, verso 14, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como
el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y también en Juan 8:38 dice Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Cristo que estaba arriba, trascendente, más allá, se hace descendente y habita entre nosotros. ¿Para qué se hace descendente? Para ser condescendiente. Dice Hechos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vemos entonces cómo el Cristo trascendente, que está más allá, el Dios trascendente, se hace inmanente, presente, en contacto con su creación. Un Dios que estaba escondido en el lugar santísimo, ahora se hace inmanente, accesible y comunicable con sus hijos. El que habita en luz inaccesible, pone sus pies en el polvo de la tierra para salvar a la humanidad del pecado y de sus pecados. Por eso Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces podemos ver al Cristo suprahistórico que se hace semejante a los seres humanos, mostrándose en apariencia como hombre, y viene a ser el Mesías intrahistórico que hará cambiar el curso de la historia y nuestras historias, de la tuya y de la mía. Nuestra microhistoria, que por ser seguidores de ese Mesías, esa historia ahora llena de sentido e historia para ser contada. Qué bueno que uno de los objetivos primordiales de la cristología es que podamos encontrarnos con el Cristo trascendente que se hace descendente para ser condescendiente con cada uno de nosotros. Espero que este contenido haya sido útil para usted en este momento, que usted pueda reflexionar que cuando estudiamos la cristología, no podemos estudiar la figura de Cristo como cualquier otro personaje, como Platón, Gandhi, etcétera, sino como un Cristo que se hace parte de nuestra vida, por medio del cual vivimos y nos movemos, porque en Cristo vivimos y en Cristo nos movemos. Cuando estamos en Cristo, Él vive en nosotros y nosotros en Él. Él vive en nosotros y por medio de nosotros. Así que abundante paz y gracia. Gracias por estar conmigo hasta el final. Espero que este video sea de edificación para usted y que usted se pueda suscribir a este canal de YouTube, le dé me gusta, lo comparte este video. Cada semana estaremos subiendo material educativo en este espacio, Teología Viva, fe que transforma, fe que piensa, con el pastor Darwin Cepeda. Hasta la próxima. Shalom Ubrajot. Paz y bendiciones a todos.